Nuestra grabación para las plataformas digitales, Fe que vence gigantes, amor. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 17-18. Vamos a hablar de ese espíritu de fe que tenía David para vencer gigantes, amor. Primera de Samuel 16, 17 y 18. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien, y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Algo que me encanta, amor, de estos versículos es porque Saúl, el rey de Israel, él estaba siendo atormentado por demonios por haber desobedecido varias veces a las órdenes que Dios le daba. Entonces, cada vez que adoraban, el demonio se iba. Entonces David dijo: búsquenme a alguien que sepa realmente cómo adorar, que sepa cómo tocar el corazón de Dios. Es el contexto realmente. Y alguien dice: yo he visto a un hijo de Isaí, y da todas las cualidades, pero la que más me gusta es la última. Para mí la última cualidad de la que hablan de David es la que sostiene el resto. Dice: y Jehová está con él. Por eso David tenía un espíritu de fe, amor, porque Jehová estaba con él. Pero para que Dios esté conmigo, yo tengo que estar con Dios, yo tengo que darle un lugar en mi vida. Entonces David sabía cómo traer la presencia de Dios a través de la adoración. Y eso es lo que haremos al final del programa. Adoraremos y traeremos la presencia de Dios, y milagros sucederán, y personas serán sanas, y vendrá un espíritu de fe, y el temor se irá de tu vida en el nombre de Jesús. Entonces quería comenzar un poquito con las cualidades de David. Eso está en Primera de Samuel 16. Y ahora sí quiero que nos centremos. No vamos a leer todo el capítulo 17 de Primera de Samuel, pero por favor léalo en su casa. Primera de Samuel 17, usted lo lee todo. Nosotros vamos a tomar algunos versículos claves para desarrollar la enseñanza. Primera de Samuel 17, versículo del 3 al 11, y luego el versículo 16, amor. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y hasta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Primero que todo, Estamos leyendo hasta el versículo, saltamos luego al versículo 16. Queríamos hacer una descripción acerca del gigante. Realmente era aterrador. Era un hombre de casi 3 metros, una sola lanza que podía pesar no sé cuántos kilos. Y lo que yo quería mostrar en ese versículo es acerca de lo intimidante que se veía, amor. Lo intimidante que se veía Goliat. Claro. ¿Sí me entienden? Cualquiera que se encontrara con Goliat y se para, amor, al otro lado y viene al valle y comenzaba a desafiar a los hijos de Dios. Entonces, este no era cualquier gigante, era un guerrero desde su juventud, de casi 3 metros, una lanza que pesaba más de 20 kilos. Como te decía, era intimidante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Porque sé que los reportes que han salido han sido intimidantes. Wow, sí. O sea, si usted los lee, si usted los ve y se para frente a ellos, quizás usted se sienta impotente. Quizás usted se sienta como el pueblo de Israel. Mira lo que dicen: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y sabemos que hay personas que por causa de los reportes han tenido un gran miedo.
porque se ha levantado un gigante invisible a nivel mundial, pero que ha venido a querer azotar esta frontera de una manera especial. Pero lo que ese gigante no sabe es que en este lugar, aunque nos veamos pequeños, tenemos el espíritu de fe de David para hacer correr a ese gigante de miedo, de temor, de virus y de muerte de esta frontera en el nombre de Jesús. Y dice la Biblia que venía este gigante, amor, por la mañana y por la tarde. ¿Y por cuántos días los hizo? 40 días seguidos. O sea, que este filisteo tuvo al pueblo de Israel en una cuarentena de miedo. Una terapia de miedo. 40 días, amor. Tremendo. 40 días Goliat venía por la mañana y por la tarde. ¿A qué hora salen los reportes? En la mañana y en la tarde. Y es Goliat gritando, miren, yo soy más grande. El virus gritando, miren, no me pueden derrotar. Yo soy más grande, pero yo quiero decirle que Jesucristo es más grande que esa maldita pandemia. Jesucristo es más grande que el coronavirus. La sangre de Cristo es más grande. El poder de Dios es mucho más grande. Es mucho más grande que la corrupción. Es mucho más grande que todo lo que azota esta frontera. Porque hay un nombre que es sobre todo un nombre, como lo enseñamos ayer, y es el nombre de Jesús, amor. Entonces, venía por la mañana y por la tarde. Entonces, yo soy consciente de la situación que ha estado pasando en Amazonas, ¿verdad? Yo sé que a veces, para algunos que no han fortalecido su fe, los reportes se ven más grandes, pero yo quiero decirte que Dios es más grande. Y como escuchamos en la adoración, Dios no te soltará. Amén. Y aunque estés en el valle de la muerte y dolor, el amor de Dios esta tarde te quita todo temor. Quizás tú estés pasando una situación muy particular donde tú dices, pastor, pero es que esto no es cualquier problemita. Usted no sabe por lo que estoy pasando. Usted no sabe lo que me dijo el médico. Usted no sabe con lo que yo he tenido que batallar en mi vida, en mi hogar, con mis hijos durante años. No es que mi solución, mi situación financiera sea fácil, pastor. Pero yo quiero decirle algo. No importa cómo se vea el gigante. No importa si el problema lleva un día, una semana, un mes o lleve años, sin importar qué tan grande sea tu gigante, el mismo Dios de David es tu Dios. Y así como cayó Goliat, también va a caer ese maldito virus. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo 8, amor, ¿qué dice? Se paró y dio voces. Eso es lo que dice. Dice que se paró en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8, amor. 17:8. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Ahí comienza la batalla. Cuando el Goliat se para y comienza a dar voces, ahí comienza, ¿verdad?, la guerra. Era una guerra de palabras. Goliat estaba intimidando, amor, metiéndole miedo al pueblo de Israel con sus palabras. Y detrás de estos reportes, amor, hay un espíritu de miedo, hay un espíritu de pánico que quiere meterle ese miedo, ¿verdad?, a la frontera, que quiere meternos ese miedo a la Amazonía. Es ese reporte que quiere traer desestabilizar a las personas. Y además Goliat estaba tratando de negociar con la libertad del pueblo de Dios. Entonces lo que hay que entender en esta historia es que no podemos seguir creyendo las mentiras de Goliat. Dice la Biblia que Satanás es padre de mentira, Juan 8:44, que él no tiene verdad. Entonces yo quiero que tú sepas que ese reporte no tiene más poder que el nombre de Cristo. Y hay una verdad que está sobre toda la mentira, y debemos aprender a discernir las mentiras del diablo como hijos de Dios. Debemos aprender a discernir qué viene de Dios y qué viene del diablo. Lo que viene del diablo viene a intimidarte, a traer temor, a sacudir tu vida, a traer dolor. Pero lo que viene de Dios viene a traer fuerza, valentía, y debemos aprender a discernir eso. Entonces Goliat trae un reporte intimidante, amor. Goliat trae un reporte para desanimar, para desestabilizar, ¿verdad? Y es como cuando alguien de pronto que me esté escuchando comienza a sentir los síntomas. Es Goliat gritándole. Inmediatamente vienen todas esas imágenes de muerte y los reportes, ¿verdad? Pero tú tienes que saber que tú no eres lo que dice el diablo, que tú no eres lo que dicen los reportes, tú eres lo que Dios Amén. Dice. Si tú has puesto tu confianza en Dios, a lo que tú tienes que pararle bolas es a la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 11, amor. Versículo 11.
Dice: oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre afrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijitos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. ¿Tú te das cuenta cuántas veces está la palabra miedo, temor? Se atemorizaron, tuvieron miedo. Por eso escogí esta enseñanza, porque es una enseñanza donde nos damos cuenta que la estrategia de Goliat, la estrategia del espíritu de Goliat, que es Satanás mismo, es el mismo enemigo, es la estrategia del temor, es la estrategia del pánico. Con esto no le estamos diciendo que los reportes que están saliendo son mentiras. No, ahí están, es un hecho. Es un hecho. Pero que está sujeto a cambio y que esos reportes no se van a quedar con nosotros toda la vida. Cielo y tierra pasarán, pero lo único que no pasará es la palabra de Dios. Amor, esos reportes pasarán. Y eso no es para decirle a nadie que sea imprudente, que salga, que no guarde las órdenes. No sometemos a las autoridades, acatamos todo, pero nosotros nos mantenemos en el reporte de la palabra de Dios. Saúl se llenó de miedo, amor, siendo el rey. A él se le olvidó quién era su Dios. Se le olvidó que Dios los había sacado con mano poderosa de Egipto, que Dios era capaz de sacar agua de una roca. Se les olvidó que Dios los había pasado por tierra seca en medio del Mar Rojo. Pero había alguien, amor, que no se había olvidado de todo lo que era, de todo lo que tenía en Cristo Jesús, de todo lo que él era. Él no entró en la estrategia de miedo del enemigo. Versículo 14. Dice la Biblia que él era el menor. Quizás así lo veían, como el menor, como el que no podía. Versículo 23. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Algo que me gusta ahí, amor, es que el gigante los tuvo en cuarentena, amor, metiéndoles miedo. Ahí estaba Goliat por la mañana y por la tarde. Métale miedo al pueblo de Israel. Métale miedo por la mañana y métale miedo por la mañana. Miedo por la mañana y miedo por la tarde. Miedo por la mañana. Las mismas palabras, todos los días, la misma palabra. Se parece a lo que estamos viviendo en esta cuarentena. Parecía la cuarentena que le tocó el pueblo de Israel ahí con Saúl y al frente de Goliat. Goliat, métale mentiras en la mañana y nómbrele las mismas palabras. Escuchamos el mismo nombre de ese maldito virus por la mañana y por la tarde. Ahí, dele. Por eso en la mañana usted tiene que despertarse oyendo una palabra de Dios, oyendo el reporte de Dios. La voz que usted decida oír le va a trazar un curso en el día de fe o de temor. Pero ¿sabes qué? La diferencia en este versículo, lo que más me encanta de esta historia, el versículo 23 dice: y habló las mismas palabras, hablando de Goliat, dice, y las oyó David. El gigante habló las mismas palabras, amor, pero esta vez las oyó alguien que sabía quién era y con quién tenía un pacto. David sabía que como hebreo, como hijo del pueblo de Dios, él tenía un pacto de circuncisión, un pacto con Dios, y que el Dios del pacto con cual él estaba, que lo había ayudado a matar al león y al oso, le ayudaría a vencer a ese gigante. Y ese era el espíritu de fe que tenía David. David tenía su fe puesta en Dios y puesta en el pacto que él tenía con Dios, el pacto de sangre. Y tú y yo, si hemos creído en Cristo Jesús, tenemos el pacto de la sangre de Jesucristo de Nazaret. Y esas palabras se detienen cuando encuentran a alguien de fe. Cuando se estrellan con alguien que tiene fe, se secan esas palabras, se detienen, y tú eres esa persona de tu casa, esa persona que lo está oyendo todo el tiempo ese reporte, que ha decidido que si va a escuchar noticias las va a escuchar solo 5 minutos en el día, no en la mañana, no en la tarde, no en la noche, sino que este problema se haya encontrado con alguien de fe, que diga: hasta aquí viene la intimidación, porque yo no permito que esto entre en mi casa. Amor, Dios está buscando en esta frontera hombres y mujeres que sepan cómo responder a estos reportes, sí, que no se intimiden, que no se dejen meter miedo, que no se dejen meter pánico. Necesitamos crear una atmósfera de fe en nuestras casas, claro, una atmósfera de bendición, una atmósfera de protección divina. Así como David dice la Biblia que la abundancia del corazón abra la boca. Así que el versículo 24 al 26, ¿cómo dice? Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Te has dado cuenta cuántas veces está la palabra temor, miedo? Sigue.
Y cada uno de los que Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Así la gente, uy, ¿no ha visto el último reporte? Y sí sabe que se murió fulano. Uy, no, imagínese que esto, no, imagínese que lo otro. ¿Y qué sigue diciendo? Y se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué hará al hombre que venciere a los filisteos, a este filisteo, y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabes qué estaba diciendo David cuando dice, ¿quién es este filisteo incircunciso? Estaba diciendo, él no tiene un pacto con Dios, yo sí. Yo tengo un pacto con Dios. David sabía que tenía un pacto con Dios. Y yo quiero saber dónde está la iglesia que puede levantar su mano y decir, amén, yo tengo un pacto de sangre con Dios. Yo creo en la sangre del Cordero. Yo creo que la sangre fue derramada, amén, por mis pecados, por mis enfermedades. La sangre de Cristo me cubre. La sangre de Cristo echa fuera todo temor. Eso es lo que estaba haciendo David. David apeló, amor, ese día al poder del pacto que él tenía con Dios, al poder de la sangre. Dice, ¿y quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Amor, aquí hubo alguien que habló diferente. Y luego lo que él habló, él actuó de acuerdo a lo que habló. David no solo escuchó el problema, vio el problema, él comenzó a hablar, amor, de una manera diferente. No solamente tú tienes que oír y ver lo que está pasando, tú tienes que atreverte a levantar una voz en tus redes sociales, una voz en tu casa, una voz en tu familia. Levanta la voz de la fe, levanta una voz de victoria, levanta una voz de protección. Tú tienes el mismo espíritu de fe que estuvo sobre David, que es el Espíritu Santo de Dios. Alguien tiene que brillar en medio de la oscuridad, y ese es aquel que tiene ese espíritu de fe, ese espíritu que detiene toda artimaña del enemigo, como hemos estado hablando toda esta semana. O sea, alguien que tiene el escudo bien puesto. Sí, David estaba diciendo, ¡hey! ¿Quién es este incircunciso? Yo creo que también era una exhortación, amor, al pueblo de Dios. ¡Hey! ¿Se les olvidó que ustedes tienen un pacto con Dios? Y yo quiero hablarle a nuestra iglesia ahora. No se nos puede olvidar que tenemos un pacto con Dios. Tú tienes un pacto de sangre con Dios. La sangre de Cristo limpió tus pecados, te trae sanidad, te trae liberación, te da vida eterna. No se te puede olvidar el pacto que tienes con Dios. David dijo, oiga, pero este filisteo es incircunciso, ustedes no. Ustedes tienen un pacto con Dios. Y a veces hay personas, amor, que en la oscuridad se les olvida lo que Dios les dijo un día en la luz. No se te puede olvidar en la oscuridad lo que Dios te dijo un día en la luz. No has nadado tanto para morirte en la orilla. No puedes bajar los brazos. No puedes dejar que el miedo te arrincone. Como el versículo que le subí ayer. Yo te he ordenado, no tengas miedo ni te intimides, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amor, ¿sabes qué hicieron con David en el versículo 27? Comenzaron a criticarlo. Y que se cree hablando así, los hermanos comenzaron a criticar a David. ¿Sabes por qué? Porque ellos estaban callados, pero cuando alguien se levanta a hablar, esa es la mentalidad religiosa. El religioso se queda callado, pero cuando el que quiere levantarse con una voz de fe habla, entonces los religiosos lo quieren callar. Ahí estaban los propios hermanos de David. ¿Y tú quién te crees? ¿Y para qué has venido aquí? ¿Y ahora qué? No. David no tenía su fe puesta en lo que él decía. David tenía puesta su fe en el Dios con el cual él tenía un pacto y en la palabra de Dios. Pues es que en eso nos basamos nosotros. Algunos dicen, no, pues la superfe ellos están pensando... están ignorando el problema. Están ignorando el problema, pero realmente nosotros ni siquiera son palabras nuestras. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios y nuestros ojos están puestos en la palabra de Dios, porque esa es nuestra fe. Nuestra fe no es una llanta de repuesto que podemos usar, no, nuestra fe es la que nos mueve, es nuestro motor diario. Del versículo 31 al 37, para ir cerrando esta enseñanza, quiero tener un tiempo de oración ahorita, amor, por las personas, sí, claro, y ministrar. Versículo 31 al 37, ¿cómo dice? Fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y le refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de... Eso es lo que tenemos que decirle hoy a nuestra audiencia, que no desmaye el corazón de ninguno a causa de los reportes que salen en la frontera del Amazonas. Que no desmaye tu corazón a causa de estos reportes. Sigue, amor. Y los que son de fe también, los de la casa, díganle a su familiar. Dile, no desmaye tu corazón. Que está triste, dile que no desmaye nuestro corazón. Y dice,
tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Yo quiero que hagamos una pausa. Yo quiero que levantes tu mano y diga, yo voy a dar la pelea. Amén. Diga, yo voy a dar la pelea de fe. Yo voy a pelear la buena batalla de la fe contra esa maldita pandemia. Yo voy a pelear con todo. Y si me está escuchando alguien que está infectado, tienes que pelear con todo, con los dientes, con las manos, con los pies, con la fe, con todos los remedios que te sepas caseros. Tienes que pelear, pero tú no te vas a dejar morir. No morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de Dios. Tienes que dar la pelea. David dijo, no desmayen, yo voy a dar la pelea contra ese gigante. Y tenemos que dar la pelea contra el gigante del temor. Tenemos que dar la pelea contra el gigante del pánico, contra el gigante del desespero, de la desesperanza. En Dios hay esperanza, en Dios hay salvación. Él no te soltará. Él no te soltará aunque estés en el valle de la muerte, aunque estés en el valle del dolor. Dice, aunque pases por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te ahogarás. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Siempre te ayudaré, te dice Dios. Siempre te sustentaré con mi mano derecha. No te soltaré. Amén, gloria a Dios. Yo creo que usted debe decir amén allí y afirmar esa promesa, porque yo estaría saltando en mi casa si me hablan así. No es para su vecino, es para usted, es para su casa, es para los suyos, porque nosotros somos de fe. Y David suelta tremenda palabra de fe y mira lo que contestó el rey, amor. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová está contigo. Amor, mira las palabras de Saúl cuando mira a David, le dice, no muchacho, tú no puedes. Yo sé que hay gente que dirá, ay pastor, tan lindas sus oraciones, pero yo no creo, pastor, que eso hay uno que podamos contra esto, ya está mal, eso se acabaron los cajones, qué mal lo que dice, no. ¿A qué vienen más cajones? No, pastor, no vienen más cajones, eso ya no hay nada que hacer, mentiras del diablo. Yo me paro como David en esta tarde a través de estas ondas radiales a decir que le vamos a dar la pelea y que ese maldito virus se tiene que someter ante el nombre de Jesús. Como dijo el salmista David, como le contestó a Saúl, mira, escúchame esto, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, yo tomaba el cordero de la manada, salía tras él, lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano en la quijada y lo hería y lo mataba. Yo quiero decirte algo, nosotros no estamos hablando fe hace un día ni hace un mes, son 16 años. Hace 16 años mi vida no tenía sentido, Dios rescató mi vida de las manos del león y del oso, y desde ahí yo vengo predicando fe. Ya son 13 años predicando fe. Hemos visto los ciegos ver, los sordos oír, los paralíticos caminar. Hemos visto a personas. Y si usted me dice, pastor, pero no hay nada que hacer con la muerte, mentiras del diablo. Yo quiero decirte algo, mi hermano, el tercero, él murió en los brazos de mi padre, 30 minutos quedó muerto, y mis padres clamaron a Dios y Dios le volvió la vida. Yo vengo de un linaje de fe donde yo creo que Dios puede aún resucitar un muerto en su perfecta y santa soberanía y santa voluntad. Yo vengo con el espíritu de fe de David a decir que ya hemos matado al león, que ya hemos matado al oso, y que ese gigante no nos va a quedar grande. Ese maldito coronavirus se va a destronar, no se va a entronar en la frontera amazónica, y esos reportes tendrán que comenzar a ceder. Sabemos que ya hay muchas pruebas y que van a salir resultados, pero seguimos creyendo que eso no será para siempre. Seguimos creyendo que eso es pasajero, que el coronavirus tiene fecha de expedición, tiene fecha de vencimiento, y se terminará, y nosotros seguiremos predicando la palabra de fe en el nombre de Jesús de Nazaret. Habrá algunos allá que estarán como los discípulos de Jesús diciendo, Señor, aumentanos la fe, porque esto es tan grande, ayúdanos. Pues eso es lo que está haciendo Dios en este programa, aumentándote la fe, porque al que cree todo le es posible. Dice, añadió David, amor, Jehová que me ha librado de las garras del león.
¿Cuánto pueden levantar sus manos y recordar el día que Dios te libró de las garras de la muerte, de las garras de la enfermedad, de las garras de la quiebra, de las garras de la miseria? Amor, yo no sé cuántas veces Dios me ha librado a mí de las garras de la muerte. Yo puedo decir como dijo David, el que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Levanta tus dos manos al cielo y declara, Dios me librará de las garras de este virus. Vamos, decláralo. Di conmigo, Dios me librará de las garras de ese maldito virus en el nombre de... Pero dilo con fe, dile, Dios me librará de las manos, de las garras de ese virus. Y librará a mi familia, y yo soy... Y librará a tus hijos. Y yo soy ese David. Algunos se sienten como tan pequeñitos, con este gigante, pero acuérdense, yo le digo a aquellos que se sienten pequeñitos con este gigante, es que ni siquiera son ustedes, Dios solo, la tarea que Dios nos pone es solo creer, porque realmente el que va a hacer el trabajo es Él. Amor, cuando nosotros hablamos diferente, creamos una atmósfera diferente, ¿sí o no? No es lo mismo escuchar 5 horas de negatividad a escuchar 30 minutos de fe. La atmósfera cambia, uno se recarga, uno sale lleno de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces necesitas comenzar a hablar un ambiente, hablar diferente como habló David, decir, Dios me va a librar de las garras de ese maldito virus. David comenzó a hablar, amor, con un lenguaje de confianza, con un lenguaje de triunfo, pero Saúl le dice, no muchacho, tú no vas a poder. Pero David hace un pequeño recuento de su vida. En pocas palabras le está diciendo, mira rey, yo no estoy aquí improvisando, yo me he preparado para un día como este, y quiero que sepa que este paladín no nos ha desafiado a nosotros, sino que ha desafiado al ejército del Dios viviente. Yo quiero decirles que la pelea es con Dios, y hay un ejército de ángeles guerreando a nuestro favor. Añadió David, el mismo Dios, porque, amor, hay personas que cuando viene el problema, a Dios se les vuelve pequeño y dicen, mi Diosito. Pero David exaltó el nombre de Dios. El Dios, el mismo Dios. ¿Acaso no es el mismo Dios? ¿Acaso no es el mismo Dios que te salvó? ¿Acaso no es el mismo Dios que restauró tu hogar? ¿Acaso no es el mismo Dios que te sanó una vez? Lo puede volver a hacer de nuevo. El Dios que te da la vida eterna. Saúl trató de vestir a David con sus ropas, pero dijo, no. Dios me ha dado una armadura diferente. Luego en el versículo 42 nos damos cuenta que el gigante tiene a David en poco y le dice, tú vienes a mí como un palo, ¿acaso tú crees que yo soy un perro? Y trató de asustarlo, pero David no se asustaba con la amenaza. David no retrocedió al ver a Goliat. David fue al frente como nadie lo había hecho. David lo sorprendería al gigante de la manera que menos lo esperaba. Del versículo 40 al 51 dice que él tomó el cayado en su mano y cogió 5 piedras lisas, amor. Y el filisteo luego le dice, soy un perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Luego le dijo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Israel, en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, Shalom, a quien tú has provocado. Jehová te ha entregado hoy en mi mano y yo te venceré. Yo te venceré. Si estás infectado, dile, yo te venceré. Maldito coronavirus, yo te venceré. Dile, y si eso no te ha tocado, dile, las garras de ese virus no me tocará. Yo te venceré, te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Amor, el mundo sabrá que hay Dios en Amazonas. Así es. Y si por cientos han sido infectados, por cientos serán curados. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él nos entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, dice la Biblia, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Nosotros no nos escondemos. Nosotros corremos aquí a las 6 de la tarde a la línea de batalla. Vive con fe. Nosotros corremos a la línea de la batalla, de la oración, de la fe, del clamor. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó allí una piedra y tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Yo quiero decirte algo, amor. Goliat habló, David habló. Goliat habló, David habló. Goliat habló, David habló. El último que habló en esta historia no fue Goliat,
fue David, porque tú y yo tenemos la última palabra. La última palabra no la tiene los reportes, la última palabra la tenemos nosotros si ponemos nuestra confianza en el poder de Dios. Se lo voy a decir de esa manera: la última palabra la tiene Dios. La última palabra no la tiene un diagnóstico médico. La última palabra no la tiene un reporte. La última palabra la tiene Dios. Amén. El último en hablar Amén. fue David, porque nosotros en Dios siempre tenemos la última palabra, no los gigantes, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Nos rebelamos contra el COVID, nos rebelamos contra el pronóstico, contra las noticias, nos rebelamos, no las aceptamos. Y así como David mató a ese filisteo, y él era bien pequeñito, pero no era David, era el poder que estaba en David. Y es la sangre que está en nuestras casas que nos va a proteger, y es la palabra que es viva y eficaz la que va a contrarrestar esto, y es nuestro escudo de la fe, y es pelear la buena batalla de la fe. Es todo lo que hemos aprendido toda esta semana la que va a hacer que el enemigo huya, que el COVID huya, que todo lo que está pasando, todo lo que te atemoriza, huya en el nombre de Jesús. Y vamos a